mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios, ha llegado el momento de escuchar el mensaje, la voz de nuestro Dios a esta hora de la noche, y tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano y amigo Wilson Viloria, predicador en Chihuayante y en Antofagasta. Mi hermano amado nos va a estar ministrando en la palabra de Dios a esta hora de la noche, a quien le pido que prenda el micrófono y que el Señor le bendiga grandemente, mi hermano Wilson. Muchas gracias, hermano Daniel. Muchas gracias a todos mis amados. Que Dios les bendiga a todos. Debido al tiempo, abra su Biblia, por favor, mi amado. Les invitamos allí a un pasaje en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a aprovechar el tiempo para que podamos edificarnos en esta preciosa noche. Honremos a Dios con esta palabra, mis amados. Dice Gálatas capítulo 6, les invito, versículo 9, dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados, tenga esto en su mente y quiero decirle algunas cosas antes de poder desarrollar. Vamos a tocar algunos otros pasajes, pero pensemos en esto. ¿Usted ha tenido en algún instante de su vida cansancio? ¿Se ha cansado usted por los problemas, por las situaciones, por las dificultades adversas de la vida? Porque el cansancio es con lo que nosotros generalmente más nos identificamos a diario, ¿verdad? Es muy fácil encontrar una persona que nos diga: estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, las enfermedades, los problemas, las situaciones de la vida. Difícil encontrar una persona que nos diga: me siento fortalecido, me siento con berraquera, estoy echando para adelante, ¿verdad? Bueno, la pregunta, hermanos, es: ¿por qué nos cansamos más y nos fortalecemos menos? ¿Por qué las circunstancias que nos rodean nos llevan a sentirnos las personas más miserables, como si no tuviésemos a Dios en nuestras vidas? Y sé que todos nos hemos sentido de alguna u otra manera cansados, ¿verdad? Nos hemos sentido así, fatigados, cansados, ya sin ganas de seguir adelante, y es normal, en la mentalidad humana es normal todo esto. Pero fíjese que teniendo esta idea en la mente, le invito a un pasaje y les pido que vayamos al Antiguo Testamento, allí a Isaías, luego vamos a volver acá a Gálatas. Isaías capítulo 60, versículo 1, dice la Biblia, hermano, solamente esta palabra, quiero que la escuches bien y la subrayes en tu Biblia, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira esta palabra, hermano, con la que comienza el capítulo 60 de Isaías. Levántate, levántate. Si esa expresión llega a tu vida, es porque tú estás derribado. No se va a decir levántate al que está de pie, ¿verdad? Se le dice levántate al que está derribado, al que está tirado en el suelo. Ahora pensemos, hermanos, pensemos un poco en todo lo que Jesucristo padeció, todo lo que él vivió desde que está allí en la cena con sus discípulos, luego en el Getsemaní, luego pasa al pretorio, luego pasa al patio de Anás, de Caifás, y luego allí en el Calvario, en el Gólgota. Hermano, preguntémonos, ¿hubo algún instante en que pudo decir Jesús: hasta aquí he llegado, hasta aquí llegamos, no puedo más? Bueno, y si uno analiza lo que dice la palabra, casi lo dice en la oración, ¿verdad? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero termina diciendo: para que se haga tu voluntad, Señor.
que se haga tu voluntad. Hermano, ¿no cree usted que en algún momento Satanás lo tentó para poner en él la duda? Y recuerde que Satanás fue a la cruz y dijo, bájate. Satanás atacó a Jesucristo en la cruz. Acuérdese con el que estaba crucificado al lado de él, el ladrón en la cruz, también usó a los gobernadores, aún la ausencia de sus propios apóstoles, de sus propios discípulos, fueron un motivo para que Jesús dijera, ¿sabe qué? No vale la pena seguir, no vale la pena. Hay situaciones vividas, hermanos, días tras días, que a nosotros, a mí y a ti, te producen cansancio. Los problemas, las situaciones, las cosas que nos aquejan en este momento, estamos viviendo mundialmente enfermedades, cosas que nos producen cansancio. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo va a ser este tema del COVID? ¿Hasta cuándo los problemas económicos, las enfermedades? Y todo eso va pasando en el corazón y en la mente, y poco a poco, mis amados, el sistema emocional sufre efectos. Y poco a poco, Satanás tiene un aguijón, tiene un dardo efectivo. ¿Sabe cómo se llama? El dardo del desánimo. ¿Qué logra el cansancio, hermanos? El cansancio logra desánimo. Y el desánimo tiene una hija que se llama la duda, ¿verdad? Cuando usted junta estas dos realidades en su corazón, créalo, hermano, Satanás va ganando la ventaja más grande de su vida. Desánimo y duda. ¿Qué queda? Prácticamente nada, ¿verdad? Ahora, si usted se desanima y mete el cansancio y entra la duda, hermano, ¿con qué ánimo usted va a querer continuar? ¿Con qué ánimo usted va a querer avanzar, va a querer salir adelante? Entonces viene la pregunta más importante. ¿Por qué Pablo, ojo, y basado en qué nos está diciendo no se cansen de hacer bien? Dice allí Gálatas, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Será que Pablo nunca tuvo razón para cansarse? ¿Tuvo problemas Pablo? Muchos más que nosotros. Pablo tuvo muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas dificultades. Ahora, ¿dónde cree usted, hermano, que tuvo la intención el Espíritu Santo de decirnos a nosotros, no se cansen? ¿Y cuáles son las bases para no cansarnos? Tenga esto en su mente, hermano. Quiero invitarle a un pasaje. Vamos allí a Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23 rápidamente. Vamos a leer versículo 27 hasta el versículo 31. Dice la palabra, Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31. Dice el versículo 27, hermanos, recuerden que cuando leemos Lucas capítulo 23, vamos a centrarnos allí en este pasaje. Mire, Jesucristo ha sido liberado de cargar la cruz, y en ese instante tuvo un espacio para acercarse hacia la gente que estaba a la orilla del camino. Pero algo interesante en este pasaje es que Jesucristo aquí pudo hablarles. Y hermanos, Dios quiere que usted tome en cuenta algo que Jesucristo quiere mostrarnos en este pasaje. Leamos el versículo 27, dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Fíjate, versículo 27, fíjate, hermano, la gente, sobre todo las damas, las mujeres, estaban sufriendo por él. Estas mujeres estaban tristes, estaban viendo el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo es posible ese sufrimiento? ¿Cómo es posible que lo pongan a cargar la cruz? ¿Cómo es posible que el hombre que levantó muertos, el hombre que sanó enfermos, el hombre que levantó paralíticos, que levantó lunáticos, toda esa gente que recibió esos favores, hayan dicho ese día,
a este no. A Barrabás sí. ¿Usted entiende eso, hermano? Porque yo no lo entiendo. Todavía no logro entenderlo. Gente que recibió todo de Jesucristo. Y ese día le decían, crucifícalo, mátelo, elimínenlo. Y si no lo matas, te vuelves enemigo del César. Mira, versículo 28 dice, pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Generalmente siempre nosotros lloramos por el que fallece, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús dice no lloren por mí? Lloren por ustedes. Versículo 29. Porque aquí vendrán días que dirán bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Mira, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con todo esto? Faltaban 35 años, más o menos, donde los que tuvieron hijos hubieran deseado no haberlos tenido. ¿Sabe por qué? Porque el ejército romano los iba a matar a todos. Y usted ver que su familia es traspasada con una espada sin haber hecho nada, hermanos, eso le sucedió a Jerusalén. Y Jesús se los estaba profetizando. Ahora, la respuesta que nosotros necesitamos, versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde aquí es Jesús, ¿verdad? En otra ocasión dijo, si al dueño de la casa le llaman Belcebú, ¿qué se espera de los hijos? Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿qué se espera de los hijos? Hermanos, a veces uno cree que no debe sufrir, ¿verdad? A veces uno saca una dignidad que no sé de dónde sale y la queremos hacer valer muchas veces. ¿Cómo? ¿Yo por qué estoy sufriendo? Dice uno a veces. ¿Por qué yo estoy padeciendo esto? ¿Por qué yo tengo estas tribulaciones? Ahora, si usted le pregunta a Dios, hermano, ¿qué cree lo que Dios estaría pensando de todas estas interrogantes y preguntas que nosotros tenemos? Ahora, redondeemos la idea de lo que estamos diciendo. Si tú te has cansado, mi hermano, y tu vida manifiesta a toda hora cansancio de alguna situación que estás viviendo, sea cual sea el problema, también se debe a que no has entendido quizás algunas cosas. Y Jesús está explicando, mira aquí, versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En otras palabras, Jesús les decía a ellas, a todas estas mujeres que lloraban por él, mejor lloren, no lloren por mí, mejor lloren por ustedes, porque ustedes van a sufrir más. Es decir, si cortan una rama verde y la pueden encender, dice Jesús, con mucho más facilidad encenderán la seca. En pocas palabras, si a mí me maltratan, si a mí me bofetean, si a mí me hacen sufrir, ¿qué no harán con ustedes? Esa es la idea de Jesús en este pasaje. Ahora, si traemos todo esto a nuestros días, hermanos, ¿de cuántas cosas nos hemos cansado nosotros? Y en ese cansancio, ¿cuántas veces, mis hermanos, estuvimos con la toalla allí en la mano, lista para tirarla, verdad? Con la toalla ahí, como cuando está la persona en el ring y yo no quiero que pelee más, vamos a tirar la toalla. ¿Cuántas veces usted se encontró en esta situación con la toalla allí a punto de tirarla? ¿Cuántas veces usted le dijo a alguien o le dijo incluso al mismo Dios en oración, Padre, no puedo más, estoy cansado, estoy fatigado? ¿Le ha ocurrido en su vida, hermano, hermanita, que nos escuchen esta noche? Pero resulta que veo a Jesús en 12 horas. Mira, hermano, no revise a Jesús en 33 años de vida. Solamente revísalo en las últimas 12 horas que él tuvo nada más. Y usted va a notar que en cada minuto, hermano, de casi esas 12 horas,
él tuvo muchas razones para rendirse y decir, no puedo más, esto llegó hasta aquí. Usted sabe lo que significa que el apóstol que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego lo esté negando. Ese es un dardo muy duro, es un dardo muy fuerte, ¿verdad? Y recordemos que todo esto es importante porque cuando uno mira el gobernador Herodes y cuando uno mira a Pilato y los sacerdotes, interrogaron a Jesús. Y mire, hermano, detalle algo muy importante. Cuando están interrogando a Jesús, Jesús, silencio absoluto. ¿Por qué Jesús calló? Bueno, ahora lo va a entender. ¿Por qué Jesús no pronunció nada cuando lo estaban interrogando? ¿Por qué Jesús no dijo nada? Hermano, cuando uno mira allí Lucas capítulo 23, en Lucas capítulo 23 Jesús habló. Y ya falta menos tiempo y menos distancia para llegar al Calvario, para llegar al Gólgota. Y ya el dolor que le producía estaba arraigándose cada vez más y más en el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué mientras no lo habían azotado, mientras no había cargado la cruz, Jesucristo no había pronunciado palabra, no había hablado? ¿Y por qué ahora que lo han azotado y va sangrando y que ya no puede con la cruz porque tuvieron que pasarle la cruz a otra persona? Acuérdese, ¿por qué Jesucristo ahora sí habló? ¿Sabe qué pasó, mi hermano y mi hermanita? Con Jesús se cae ese mito que dice, el que calla otorga. ¿Se acuerda, verdad? Los que conocen ese mito que dice, el que calla otorga. Es un dicho, ¿verdad? Porque Jesús cayó y no estaba otorgando absolutamente nada. Esas son ideas, invenciones humanas. ¿Por qué habló aquí y por qué cayó allá? ¿Sabe por qué, mi hermano? Le voy a decir en esta noche, para demostrarnos a mí y a ti, para demostrarnos a nosotros que Él está más concentrado en nuestras situaciones, en mi situación, en tu situación, que en su propio dolor. Jesús pudo haberse defendido cuando lo acusaban, pero Jesucristo prefirió callar. Pero cuando Él vio el dolor de la humanidad, cuando Él vio que las mujeres estaban sufriendo, Él abrió su boca para decirles, hijitas, no lloren por mí. Por eso Jesucristo abrió su boca en ese momento. Y cuando observamos todo lo que pasó Jesús, Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. ¿Sintió dolor Jesucristo? Sí. Mucho dolor, yo creo que sí, hermanos, porque Él estaba como humano. Pero Jesús no se enfocó en su dolor. Tenga esto en cuenta, mi hermanito. Jesucristo no se enfocó en su dolor. Él pudo haber dicho, es que todo lo que me están haciendo es injusto. ¿Era injusto lo que le estaban haciendo a Jesucristo? Claro que sí. ¿Era injusto todo lo que Él pasó? Sí. Pero aún así, si usted lo nota, hermano, Jesucristo no se quejó. Y mire, ahora llegamos al punto. Ahora llegamos al punto, hermanos, y esto es importante. ¿Por qué nos cansamos, hermanos? ¿Se ha preguntado usted por qué nos cansamos nosotros? ¿Sabe por qué, mi hermano y mi hermanita? Porque nos parece injusto lo que nos está sucediendo. ¿Y por qué nos parece injusto? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mentalidad, hermanas y hermanos, está más cercana de lo material, está más cercana de lo palpable, de lo humano, de lo físico, y nuestra mentalidad está ajena y alejada de lo espiritual. Y en esa condición, cualquier cosa nos va a cansar, nos va a hacer quejarnos, nos va a hacer sentir. Al punto de decir de que tenemos una dignidad que nadie puede pisotear y que yo tengo que hacerme respetar y que nadie puede pasar por encima, ¿verdad? Pregunto, ¿pasaron por encima de Jesús? ¿Pisotearon la dignidad de Jesucristo, hermanos, hermanas? Claro que sí. Pero también te pregunto en esta noche, ¿y eso hizo que Jesucristo fuera menos? No, ¿verdad?
¿Se cansó Jesús? Claro que se cansó. Tuvo que haber sentido cansancio, hermanos. Por eso buscaron a otro que cargara la cruz, que llevara la cruz. Pero repito, él no se concentró en su dolor. Él se concentró en nuestra condición, en tu condición. Entonces, ¿por qué nos cansamos? Porque nosotros nos concentramos en nosotros mismos, en nuestros propios dolores. Porque nos parece que lo que nos están haciendo es injusto. Porque lo que estoy viviendo no me lo merezco, ¿verdad? Esos son nuestros dichos. Es injusto, no me merezco lo que está pasando. Entonces, piensa en esto, Jesucristo, sintiendo este cansancio, no se concentró en él, sino que avanzó a un propósito. Y Jesús miró a su alrededor, hermanos, y por eso lanzó la expresión, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿En quién pensó Jesucristo entonces? Jesucristo pensó en los demás, no pensó en él. Recuerda lo que dice Gálatas, volviendo al pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo podemos entender que en medio del cansancio no debemos cansarnos? Hermano, si tú te concentras en tu dolor, te vas a cansar. ¿Te acuerdas de Jesús? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerda de Esteban? Esteban allí siendo apedreado. Yo no veo a un Esteban diciendo, si me pegas te pego, si me tiras esa piedra te la devuelvo. Esteban estaba concentrado no en su propio dolor. Esteban estaba diciendo, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Se acuerda cuando Pablo fue apedreado? No me acuerdo, creo que fue en Listra. Luego Pablo fue sacado de la ciudad, fue apedreado, se sacudió su potito y para adentro a predicar la palabra nuevamente, ¿verdad? Entonces, si te concentras en tu dolor, te vas a cansar, hermano. Te vas a cansar. Isaías dice, levántate y resplandece, dice el profeta Isaías. Diría uno, bueno, esto es para héroes, esto parece una película, ¿verdad? Levantarse y proyectar la luz hacia los demás, esto parece una película de ciencia ficción. Pero, ¿con qué fuerzas me levanto? Hermanos, Isaías, usado por el Señor, te va a dar una respuesta y que a lo mejor quizás en algún momento o en alguna ocasión ya tú lo leíste. Te invito allí al capítulo 40 de Isaías, rápidamente, mi hermano. Isaías capítulo 40, mira lo que dice la palabra. Y vamos a leer versículo 28, dice, no has sabido, Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, si usted se detiene allí en ese pasaje, nuestra respuesta sería, pero ese es Jehová, ese es el Señor, ese es el Dios Todopoderoso. Es obvio que no se va a cansar, es obvio que no se va a fatigar, es obvio que no va a desfallecer, ¿verdad? Es Dios, es entendible. Pero mira lo que dice el versículo 29. Él, este Dios que no desfallece, este Dios que no se cansa, este Dios que no se fatiga, dice el versículo 29, Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mis hermanos, en esta noche yo quiero decirte, aquí también en este pasaje se cae la ley de las matemáticas que dice que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Se acabó esa ley, ¿verdad? Se acabó esa ley. ¿Cómo es eso que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene? Bueno, en Dios se cae la teoría de que todo lo multiplicado por 0 da 0. ¿Verdad? Para los que saben matemática, yo fui malísimo en matemática en mi colegio. En Dios, las matemáticas de Dios, hermanos, usted no tiene ninguna clase de fuerzas y Dios, ¿qué hace? Dice la palabra que Dios se las multiplica. ¿Lo puede entender? No.
No se ponga a entenderlo, solo sepa que Dios lo hace, mi hermano, mi hermana. Dios multiplica las fuerzas alcanzado. Él da esfuerzo alcanzado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muchachos, ¿por qué se cansan los muchachos? Los muchachos se fatigan y se cansan, dice allí el pasaje. Los jóvenes flaquean y caen. La pregunta es ¿por qué? Porque buscan las fuerzas en el lugar equivocado. No buscan las fuerzas en Dios. Y es por eso que es más fácil encontrar a un joven hoy día. Fíjate, hermano, un joven hoy día caído en la parte emocional, en la parte íntima, en la famosa autoestima que está de moda hoy día. Es más fácil encontrar a un chico que no enfrenta tantos problemas como un adulto. Mira, encontrarlo sin ganas de vivir. Algunos van y se tiran del puente. Otros van y se le meten a los autos. Mira lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová te darán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jesucristo lo dijo de otra forma allí en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, cuando dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, con la cual vino río, vino inundación y no pudo moverlo porque estaba fundada sobre la roca. Y el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la tierra. Y dice allí el pasaje, y fue grande su ruina. O sea, hay una vida, mis hermanos, que tiene fuerza porque está en Cristo. Hay una vida que no tiene fuerzas. Hay matrimonios, hay hogares establecidos sobre la roca y hay matrimonios y hay hogares establecidos sobre la arena. Entonces, cuando tú estás establecido sobre la roca, posiblemente te vas a cansar, pero el cansancio no va a cobrar fuerzas en ti. Y esos dos enemigos, acuérdate, el desánimo y la duda, no podrán contra ti, hermano. Y vas a tener la capacidad de soportar y vas a tener la capacidad de salir adelante. Hermanos, Dios da fuerzas. Y si complementamos esto con Gálatas capítulo 6, versículo 9, lo vamos a entender un poco mejor. Mira, primera parte, acuérdate, hermano, no nos cansamos porque nos concentramos no en nuestro dolor, no en mi dignidad, sino en los demás. Porque si te concentras en tu dolor, hermano, eres capaz de dejarlo todo, absolutamente todo. Pero si te concentras en servir a Dios, si te enfocas en las cosas espirituales, en las cosas que tienes que enfocarte, vas a sentir dolor, pero eso no te va a hacer rendirte, eso no te va a hacer retroceder. Hermano, ¿qué hubiera pasado si Cristo decide no seguir adelante? Imagínate, si en la mitad del camino hacia el Gólgota deja la cruz y dice, hasta aquí nomás, sape gato, yo me voy, que otro cargue con esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, verdad? Y lo otro, hermanos, ¿por qué no nos debemos cansar? Recuerda, porque Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no la tiene. Y es muy posible que de los que estén aquí en esta noche, hermanos, es muy posible que no tengamos ninguna clase de fuerza, de verdad. Ninguna clase de fuerza. Como decía un hermano, si usted no tiene ninguna clase de fuerza, bienvenido al club, ¿verdad? Si usted siente que no tiene fuerzas, dele la gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es ahí donde Dios llega a ejercer sus matemáticas. Allí es donde Él comienza a multiplicar. ¿Para qué? Para que tú puedas resistir, para que tú puedas soportar. Acuérdate lo que dice Efesios, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Isaías capítulo 60, versículo 1, que es el pasaje que tocamos ahora hace poco, dice, levántate. ¿Y para quién es esta frase? Estas frases son para los que están caídos, para los que están derribados, para los que están en el suelo.
Ahora mira lo que dice Corintios, hermano, rápidamente para ir terminando. Espero que me vuelvan a invitar. Segunda de Corintios, rápidamente, hermanos. Y vamos a leer allí, Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, para que la excelencia del poder, ¿de quién es el poder? De Dios, no mío, no tuyo, no de nosotros. No, la excelencia del poder sea de Dios. Lo voy a leer un poco sarteado, mira. Escucha, hermano, dice que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados. Fíjate. Le pregunto, hermano, ¿ha estado usted en alguna situación atribulado, en apuros, perseguidos, derribados? ¿Se ha encontrado usted en alguna situación así en su vida? ¿Se ha encontrado usted en alguna situación así en su hogar, en su relación con sus hijos, en su relación con Dios, en su deseo de servir a Dios? ¿Se ha encontrado usted en algún momento así? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez pasó por todo esto. Ahora leamos la contraparte. Hermanos, Dios nos garantiza que podemos levantarnos de esa situación. Mira lo que dice, versículo 8, versículo 7. El versículo 7 dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luego dice, mas no angustiados, mas no desesperados, mas no desamparados, pero no destruidos, hermanos, pero no destruidos. Repito, mas no angustiados, mas no desesperados, mas no desamparados, pero no destruidos. Hermanos, si tú llegas desesperado, el Señor te dice que no hay nada bueno que puedas hacer bajo los efectos de tu desespero. Lo mínimo que te puedes hacer es daño. Lo mínimo que puedes hacer es hacerle daño a otra persona. Ahora mira lo que dice el versículo 10, hermano. Mira lo que dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira lo que dice. O sea, que si del árbol verde, el árbol verde lo mataron. Jesucristo fue matado, fue llevado a la cruz. ¿Y qué implica la muerte de Jesús, hermano? La muerte de Jesús implica sufrimiento. La muerte de Jesús implica angustias, implican clavos, implican azotes, implican burlas. Eso implica la muerte de Jesús. Y siempre la vamos a llevar, dice allí el pasaje. Pero no destruidos, hermanos. Escucha bien, no destruidos. Entonces, no se canse de hacer bien, hermano. Usted va a vivir, lo voy a decir de esta manera, porque Jesús lo prometió y lo certificó. Mire, lo diré de esta manera, hermano. En el presupuesto de la vida cristiana viene incluido el padecimiento. Jesucristo dijo en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque del árbol verde también lo hicieron. Acuérdate. Y terminemos con Isaías capítulo 60, versículo 1, hermano. Mira lo que dice Isaías 60, versículo 1. Levántate, dice Isaías. Levántate, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano, levántate con el ánimo de resplandecer, te digo en esta noche, porque no vas a resplandecer si no te levantas, pero no vas a resplandecer porque tú seas la persona más fuerte, porque seas la persona más espiritual. No, hermano, vas a resplandecer porque Dios ha derramado sobre ti su gloria, porque Dios ha derramado sobre ti su luz. Pero esta luz
es para aquellos que decidieron en medio del dolor no cansarse. Y si se cansaron, decidieron seguir adelante, decidieron permanecer. ¿Te has cansado, hermano? ¿Te has cansado de congregarte? ¿Te has cansado de orar? ¿Te has cansado de leer la palabra? ¿Te has cansado de cantarle a Dios? ¿De estar con tus hermanos? Levántate y resplandece. Dios te necesita resplandeciendo donde tú te encuentres, en el país, en la ciudad, en el pueblo que tú te encuentres. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente en oscuridad. Dios te necesita resplandeciendo. ¿Y sabes cuántos pudieran llegar a los pies de Cristo si tú te levantas y resplandeces? Si tú decides hacer el bien. Dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, mi hermano, ha llegado el cansancio a tu vida, sí, es normal, pero no te detengas allí. Hay fuerzas en Dios para ti. Hay fuerzas en Dios para seguir siendo la esposa, para seguir siendo el esposo, para seguir siendo el hijo obediente, para seguir siendo la hija seria que se guarda pura y casta, para seguir siendo el cristiano que quiere dar ejemplo y que quiere proyectarse a ser mejor para Cristo. Hermanos, hay fuerzas en Dios para no cansarnos. Y esas fuerzas no son solamente para el que está mal, sino aún, hermano, para el que está peor. Y termino con Efesios, capítulo 5. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leer versículo 14, dice la palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, si usted está cansado, quizás está bien, pero esta promesa es para los que están peor todavía. ¿Cuántas cosas han muerto en tu vida? Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la misma idea de Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate porque ha venido la gloria de Dios sobre ti. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren resplandecer en esta noche, hermanos? ¿Cuántos quieren levantarse? Déjame decirte, Dios te da las fuerzas para que puedas hacerlo, para que puedas levantarte, para que puedas alumbrar y para que puedas resplandecer con la gloria que Cristo pone en tu vida. Que Dios te dé fuerza y que Dios te dé ánimo, hermano, en estos momentos difíciles. Aunque estemos cansados, sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos perseverando, porque Dios está con nosotros. Y que Dios te bendiga más. Amén. Busca primero